estudiamos de cardio porque para bien o para mal ya está hecho, no hay nada que hacer, ¿no es cierto? Y además no hay requisito de un determinado número de exámenes para pasar el curso, ¿no es cierto? Podría ser que en el primero tengas 0,5, en el segundo 0,5, en el tercero 0,5, que sería este. Y en el cuarto, quinto y sexto, 20, 20, 20, y la celinda, no necesita, ¿para qué? Entonces, si somos peruanos, Dios es peruano, matemáticamente todo es posible, ¿por qué no? Pero en mi época era diferente, muchachos. En mi época había que aprobar el 50% más 1. O sea, debería ser ¿qué cosa? De 6 exámenes había que aprobar 4, ¿cierto? El que aprobaba 3 se iba para sustitutorio para aprobar el 4. Ya no hay ese problema, ese maldito problema ya no hay. Ahora simplemente que tengas aprobado la nota final. Ha habido casos en los cuales, señorita, venga por acá, acá siéntate, acá, ven, siéntate acá, para que no distraigas a tu compañero. Claro, está distrayendo a tu compañero. Y si su compañera es igual, la pasamos para adelante, igual. Y que ahora ya van a estar más tranquilos. Muy bien. Entonces, olvídense y estén tranquilos, por favor. Acá, ya te ganaste un sitio más atrás, ahí. Pero cuidado con pantales es molestoso. Me gusta agarrar el cuello, jalar el cuello. Sí, así es, así. Te sopla la oreja, no, ten cuidado, ten cuidado. Muy bien. Suave. Ya, muy bien. Ahora sí, empezamos la clase. La clase del día de hoy es probablemente una de las clases más importantes de endocrino-fisiología, ¿no? Y yo creo que vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible, ¿de acuerdo? Ahí les dejo un pequeño pensamiento. Apaguemos la luz, ¿sabes? Para poder dormir, no, para poder ver mejor la pantalla, profe, cierra la ventana, ya. Un pequeño pensamiento ahí de Molière, ¿no? Médicos, hombres de suerte, sus éxitos brillan al sol y sus errores los cubre la tierra. Así es y así va a ser. El médico que no esté preparado y vaya a su internado, su serum sin preparación, y de hecho va a salir uno y otro de la universidad con ese problema, se va a convertir en un tremendo Mbappé, Messi, o sea, va a ser un goleador, ¿no es cierto? Probablemente va a convertirse en Darth Vader, va a definir a todos los pacientes, lo va a llevar al lado oscuro. Tengan mucho cuidado, prepárense desde ahora, porque el médico que está mal preparado va a ir a hacer tontería y media cuando esté con los pacientes. Así que desde ahora tomarlo en serio. El aprendizaje que debemos lograr supuestamente para la sesión del día de hoy es lo que ustedes ven en pantalla. Ustedes deberían aprender a ¿qué? A diferenciar la estructura y la función de las gónadas, sean masculinas o femeninas, conocer las principales hormonas sexuales y por supuesto el eje gonadal, y también vamos a hablar sobre la regulación del ciclo sexual o ciclo menstrual o ciclo de la mujer. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es recordar que la glándula maestra del cuerpo que se encuentra dentro del cerebro, dentro del sistema nervioso central, es la hipófisis. La hipófisis o pituitaria es una glándula que se encuentra encima de la silla turca del esfenoides, ¿no es cierto? Y tiene una gran relación con el quiasma óptico, si ustedes pueden ver ahí en la imagen, el quiasma óptico, y también tiene mucha relación con los cuerpos mamilares y tiene varias partes. Ustedes han podido seguramente hablar en la clase introductoria un poco al respecto, pero recordemos que existe una comunicación directa entre el hipotálamo, lo que está encima por de la glándula hipófisis, y la hipófisis en sí, ¿no es cierto? Porque la hipófisis tiene dos partes, una parte anterior que es considerada también la adenohipófisis, que es esta de acá, y una parte posterior que es considerada la neurohipófisis o lóbulo posterior de la hipófisis. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica
en que la hipófisis anterior o adenohipófisis mantiene una conexión vascular con el hipotálamo, ¿no es cierto? Mantiene una conexión vascular con el hipotálamo, mientras que la hipófisis posterior o neurohipófisis mantiene una conexión de tipo nervioso. O sea, ¿hay diferencias? Sí. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene una comunicación directa vía una vasculatura y la otra tiene una conexión indirecta. ¿Por qué? Porque la conexión está hecha de tipo nervioso. Hay unas neuronas que se conectan desde el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo y llegan hacia la neurohipófisis. Por eso es que la hipófisis posterior no produce ninguna hormona, solamente almacena. ¿Qué hormonas almacena? ¿Y qué más? Oxitocina y vasopresina o ADH, hormona antidiurética, ¿no es cierto? Entonces, por ahí puede venir la pregunta del examen, ¿no es cierto? ¿Cuál de las siguientes hormonas son las que están producidas por la hipófisis posterior? Y entonces ponen ADH, ¿no? Ponen esto y todos marcan ADH y en verdad no es ADH porque no produce nada, solamente almacena, ¿no es cierto? Pero como no has leído bien, como no has llevado bien comprensión de lectura y como solamente te guías de la plancha de los exámenes del ciclo pasado y del ciclo anterior, entonces te confundes rápidamente, ¿no es cierto? Claro, esperemos que no pase eso en este examen. Bueno, ¿qué más debemos saber? El tamaño, peso de la glándula hipófisis. Claro, el peso más o menos medio gramo, imagínense ese tamaño, pequeñísimo, 0.5 gramos. Y su tamaño oscila más o menos en 10 milímetros de ancho por 5 de alto por 6 de espesor. Espesor se refiere al diámetro antero-posterior, ¿cierto? Entonces, ¿eso es importante, profesor? Claro que es importante, porque si vas a leer una resonancia magnética nuclear de un paciente que tiene un tumor de la hipófisis, ¿cómo sabes que la hipófisis está más grande de lo normal? Si no sabes el tamaño normal, tienes que saber el tamaño normal, por supuesto. Muy bien, a ver, seguimos. Esto era lo que les decía, la conexión que existe entonces entre entre el lóbulo anterior de la hipófisis y el hipotálamo versus el lóbulo posterior y el hipotálamo, ¿no? Lo que ven ahí que parece estrellitas, no son estrellitas, sino son los somas de las neuronas del hipotálamo que dirigen sus axones. ¿Hacia dónde? Hacia justamente la neurohipófisis o lóbulo posterior. Y además ahí surge una pregunta, porque hablamos siempre del sistema porta hipofisiario, y cuando hablamos de sistema portal, recordemos que existen dos sistemas portales, un sistema portal del hígado y hay un sistema portal aquí, ¿no es cierto? Pero ¿a qué se llama sistema portal? Se llama pues a aquella vasculatura o vasos sanguíneos que se bifurcan, inician como en este caso como arterias, luego se convierten nuevamente en capilares, terminan pasando a ser venas o vénulas y luego nuevamente vuelven a conformarse arterias, capilares y arterias. O sea, es un sistema de doble entrada, mejor dicho. Por eso se llama sistema porta. Porta porque viene del francés la porte, ¿no es cierto? Los franceses eran los que le dieron estos términos muchas veces a la anatomía. Muy bien, y esos son los vasos sanguíneos que normalmente están ahí dando irrigación a la hipófisis. La arteria hipofisaria superior, los vasos portales largos y la arteria hipofisaria inferior con los vasos portales cortos. Eso es lo importante. Y en el medio los capilares, por supuesto. Ustedes también habrán recordado con la doctora Castro que esta pituitaria o hipófisis entonces se encargaba de
estimular diversos órganos o glándulas para la producción de hormonas, ¿no es cierto? Teníamos, por ejemplo, la corteza suprarrenal, ¿no es cierto?, que va a ser motivo de la siguiente clase, donde vamos a hablar de las hormonas córtico-suprarrenales. También tenemos la hormona de crecimiento, con las siglas en inglés GH, que estimula el crecimiento del hueso y del músculo, por si acaso. Tenemos también la hormona melanoestimulante. ¿Qué cosa estimulará? Estimula los melanocitos. ¿Qué tienen los melanocitos dentro de sí? Ustedes que han llevado histología. ¿Por qué? ¿Qué tienen los melanocitos? Melanina. ¿Y qué cosa es la melanina? El pigmento de la piel. Ya con eso nos sirve para la respuesta. El pigmento de la piel. Eso quiere decir que si hay una hormona que estimula estos melanocitos, estimulará su producción y por lo tanto esto hará de que la persona se pigmente. Algunos estados hacen que esto aumente, sí, por ejemplo, en el embarazo aumenta la producción de hormona melanoestimulante, como el resto de las hormonas también. ¿Y qué creen que pasa en la mujer embarazada? Si alguno de ustedes ha tenido algún familiar cercano que haya estado en este estado fisiológico de embarazo, se hiperpigmenta la línea alba, se hiperpigmentan las areolas y el pezón de la glándula mamaria. Además también se hiperpigmenta, ¿qué cosa? La vulva, la zona de la vagina, ¿no es cierto? Labios mayores se hiperpigmentan. ¿Esto es un efecto de qué? Esto es un efecto de la hormona melanoestimulante, por si acaso. ¿Ah? ¿Qué más? La hormona estimulante de la tiroides, la TSH, estimula a la glándula tiroides y eso lo veremos en la próxima clase también. Hoy día veremos lo concerniente a la producción de las gonadotropinas, que son específicamente dos: hormona folículo estimulante o FSH por sus siglas en inglés, y LH u hormona luteinizante, que es lo mismo, ¿de acuerdo? Estas van a actuar directamente sobre los testículos y el ovario también, de tal manera que va a regular el eje gonadal. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Sin embargo, también hay otra hormona producida por las células lactotropas de la hipófisis anterior o adenohipófisis, que es la prolactina, que va a estimular ¿qué cosa? Va a estimular la producción de leche y el crecimiento de la glándula mamaria, ¿de acuerdo? La neurohipófisis, por su parte, o lóbulo posterior de la hipófisis, se encarga de almacenar dos cosas: la hormona antidiurética o ADH por sus siglas en inglés, también la conocen como vasopresina porque actúa sobre los vasos sanguíneos produciendo vasoconstricción, y la oxitocina, que estimula la eyección de la leche de la glándula mamaria. Muy bien, entonces con eso hemos hecho una rápida revisión de lo que vamos a ver, o alguno de los ejes. Muy bien, antes de empezar, recordemos que existe feedback o retroalimentación negativa. La retroalimentación negativa puede ser de tres tipos: de asa larga, en el cual desde la glándula periférica que produce la hormona se va a hacer la regulación a nivel de la hipófisis o el hipotálamo, o sea, a larga distancia; de asa corta, en la cual la regulación se produce solamente entre la hipófisis y el hipotálamo; o finalmente de asa ultracorta, cuando los mediadores producidos, las hormonas producidas, actúan directamente y se regulan en el hipotálamo, ¿de acuerdo? Muy bien. Empecemos entonces. Vamos a hablar del eje gonadal masculino y femenino, y para ello primero debemos empezar a recordar qué son o qué eran las gónadas. Las gónadas se llaman como tal porque son órganos bifuncionales. Bifuncionales porque cumplen dos funciones específicas. La primera es la producción de gametos, gameto femenino, masculino, ¿cierto?
y la otra es la función de producir hormonas sexuales, ¿cierto? En estos casos hablamos para el varón del testículo y para la mujer hablamos del ovario, ¿no? O de los testículos y los ovarios, ¿de acuerdo? Eso entonces conversaremos ahora. Cuando se produce la determinación del sexo, ustedes van a ver que tenemos tres tipos de sexo. El sexo genético es aquel que está definido por los cromosomas, ¿no es cierto? XX para la mujer, XY para el hombre, para el varón, ¿de acuerdo? Existe también un sexo de tipo gonadal, que quiere decir ante la presencia de las gónadas. Si tiene testículos, entonces será varón, si tiene ovarios, será mujer, ¿cierto? Y además habrá un sexo de tipo fenotípico, es decir, fenotípico viene del físico, de cómo se ve como mujer o se ve como hombre, y esto va a aparecer de acuerdo a los caracteres sexuales secundarios que se empiezan a definir, ¿no es cierto? Porque los testículos, acuérdense, los testículos son los encargados de diferenciar dos tipos de células. Unas son las células de Leydig, que son las encargadas de producir testosterona, y por otro lado las células de Sertoli, que en un inicio se van a encargar de producir hormona antimülleriana. La hormona antimülleriana significa que inhibe la participación o crecimiento de los conductos de Müller, lo cual determinaría que exista la presencia de un aparato sexual femenino. Buenas tardes. Y entonces, en el caso de la mujer, como no tiene hormona antimülleriana, no tiene tampoco testosterona, entonces se empieza a desarrollar por esa falta de testosterona y hormona antimülleriana el tracto genital externo femenino, y en el caso del varón ocurrirá lo opuesto gracias a la presencia de estas dos hormonas que ya hemos mencionado. Muy bien, ¿cuáles son los fenómenos que aparecen en la pubertad y se debe tener claro? Los principales fenómenos de la pubertad en el caso del hombre es la aparición, lo primero es la aparición del vello púbico. Del vello púbico y del vello axilar, ¿no es cierto? Esa aparición del vello púbico y del vello axilar, con ese olor característico, cuando ya empieza a producirse la secreción de las glándulas apocrinas en las axilas, entonces a todo ese conjunto de aparición de vello púbico y ese olor característico se llama adrenarquia. La adrenarquia es el inicio o la aparición del vello púbico, vello axilar y el olor correspondiente típico, ¿no es cierto? Olor a ala, así es, para que me entiendan mejor. Por eso que un niño de 7 años no usa desodorante, pero uno de 12 que no use, la cosa está complicada, ¿no? A medida que aumenta más el tiempo y no usa, ¿qué va a pasar? Se pone peor, ¿no es cierto? Profesor, pero yo conozco personas que usan desodorante y igual les apesta. Eso es otro problema, se conoce como bromhidrosis, por si acaso. Está fuera de lo normal. Se soluciona rápido también con una cirugía láser. Bueno, entonces a los 12 años de edad aparece o inicia el proceso de crecimiento de la pubertad con la adrenarquia. Y luego a los 13 años o un poquito antes se da el crecimiento del miembro viril en el varón y además el brote de crecimiento. O sea, se da el estirón, ¿no es cierto? Así funciona. Pero miren lo que pasa en la mujer, En la mujer es diferente. En la mujer lo primero que aparece, ¿qué cosa es? La telarquia. Profe, ¿cómo la telarquia? ¿Tiene algo que ver con el pelo? No. La telarquia tiene que ver con el crecimiento ¿de qué? Con el desarrollo de las mamas, de las glándulas mamarias. Primero existe un botón mamario que es incipiente, pequeño, ¿no es cierto? Y luego empieza a crecer. 2 huevos fritos, 2 limones, ¿no es cierto? Empieza a crecer, es normal.
el desarrollo. Trato de hablar en ese sentido para que ustedes me entiendan, porque si no, parece que no entienden. Entonces, eso se llama telarquía. Habíamos hablado entonces primero de adrenarquia, ¿no es cierto? Del vello púbico, vello axilar, ese olor característico, eso se llama adrenarquia. Y así también el desarrollo de las mamas, eso se conoce como telarquia. Siempre que hay el término arquia, se refiere al inicio de algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí también aparece otra palabra que dice menarquia. ¿Qué cosa es la menarquia? El inicio de la menstruación, ¿no? O de la regla, si quieren entender mejor. Así existen varios términos. Por ejemplo, la coitarquia. ¿Qué cosa es la coitarquia? ¿El inicio de qué? Eso sí sabes. El inicio de la vida sexual. Correcto. De la relación sexual, ¿no? Correcto. Que puede ser variable, por supuesto. Muy bien, miren, más o menos a los 9 años se da esa telarquia y luego empieza a producirse el desarrollo del vello púbico. Por cierto, ustedes que ya han llevado anatomía y son conocedores de la anatomía comparada y todas esas cosas, díganme por favor, ¿cómo es ese vello púbico en la mujer y en el hombre? ¿Es igual el desarrollo del vello púbico? ¿Cómo es? ¿Cómo es en el...? Bueno, tú eres mujer, puedes hablar de la mujer. Luego preguntaremos a un hombre, ¿no? Un médico podría ser todo. A ver, Sabrina. ¿Cómo es pues el vello púbico en el caso de la mujer? ¿Cómo es? ¿Cómo es? El profesor crece por todos lados. Crece por arriba, por abajo, por atrás. En la zona B, por así decirlo. En la zona B. ¿Cómo se Está llama? en los labios mayores. ¿En los labios mayores crece o no crece? No, sí, Sí crece. ¿Dónde no crece? No, adentro no va a crecer. no, adentro no. Ah, sí, adentro no va a crecer, ya sería complicado. Claro. Más que todo alrededor. Alrededor, pero tiene una forma. ¿Cuál es la forma? Pero es una B. A ver. Un monte de El Venus. monte de Venus es donde hay mayor cantidad, pero ¿cuál es la forma? Cuando sube. Una forma de Venus. Una forma triangular. Un aplauso para Pandal que conoce bien la anatomía. Correcto, ha llevado bien. De repente su cadáver fue de sexo femenino, no sabemos, ¿no? Pero entonces, claro, tiene forma de triángulo, ¿no es cierto? Tiene forma de tanga, si quieren decirlo ustedes, ¿no es cierto? Así es. A diferencia de la del varón, ¿cómo es la disposición del vello púbico en el varón? ¿Cómo es? Pandal, tú mismo, a ver. No, eso no sé, doctor. Eso no sé, doctor. O sea, nunca se han visto los varones. ¿Cómo es? A ver, Jorge. Es frondoso, doctor. Es una jungla, una selva. Pero no, o sea, la forma me refiero. No el espesor, me refiero a la forma. A ver, Serna, ¿cómo es? Profesor, no sé, yo me depilo. Ah, su madre, no, pues. ¿Cómo es? A ver, eso sí sabe, a ver. El de los hombres es más fácil de depilar, ¿cómo se dice? Por lo que no tienen la incomodidad de las mujeres que a profundidad no crecen. ¿No? No sé. No le hagas caso a las peluqueras. Ellas saben solamente hacer coñaca, peluqueras, ellas saben hacer el procedimiento, pero no saben el por qué. El por qué lo sabe el médico, tú tienes que saber por qué. El vello, la forma del vello púbico en el varón es de forma romboidal, o sea, aparte de tener el triángulo invertido, la forma de, ¿no? La forma de tanga, digamos, en el caso de la mujer, de manera natural estamos hablando, por supuesto, ¿no? No estamos hablando de manera natural. En el caso del varón va también hacia arriba, ¿no? Formando un rombo, por eso que tiene vellos que van hacia el ombligo, ¿no es cierto? En esa misma forma. Ya después ustedes revisan su néter o lo que quieran revisar para que compruebe lo que está diciendo el profesor. Muy bien, y luego se da la menarquia, el inicio de la regla a los más o menos 10 años, pone acá, ¿no? Este es de un gráfico del libro de Linda Constanzo, por si acaso.
¿Ya? Y luego de eso, claro, alguien dirá, no, pero a mí me ha venido a los 12, a mí me ha venido a los 13. Sí, pero es el promedio de lo que está apareciendo en el mundo, ¿no? Eso es lo que está apareciendo. 10 años. Y luego se da el brote de crecimiento un poco antes de los 11 años, pero ustedes se habrán podido dar cuenta, las mujeres especialmente, que han desarrollado de repente rápidamente. Además, algunos en su familia le decían, parece que va a ser bien alta, parece que va a ser grandaza la esta, así. Le vino la regla y después un par de años y ya no creció nada. ¿Por qué? Porque la regla es el inicio, supuestamente, de la maduración del sistema o del eje gonadal femenino. Significa que a partir de ese momento, en teoría, la persona está en condiciones o está próxima a poder ser mamá. Entonces es ilógico para el cuerpo que vaya a estar queriendo ser mamá cuando todavía no ha completado su desarrollo. No tiene mucho sentido. Entonces, esa es la razón. La razón es de que se tiene que completar el crecimiento. Y se cierran los cartílagos de crecimiento, los núcleos de crecimiento se cierran, por lo tanto, ahí o no mucho más va a crecer la bebé. Por eso es que es importante saber eso. Porque si viene muy temprana edad la regla, entonces va a traernos problemas, ¿no es cierto? Entonces, como médicos tenemos que saber eso. Y luego de ese brote de crecimiento, ya después de los 14 años, como pueden ver, ya no va a crecer tanto más. Miren, en el caso del hombre, el hombre puede empezar como a los 13 años y se va en promedio hasta los 16, pero hay casos en los cuales se va hasta los 18. Gente que ha crecido, de repente algunos de sus compañeros que en la universidad entraron medio bajitos y al segundo año ya tenían otro tamaño. Puede ser también, ¿no? Así es. Muy bien, empecemos entonces por la anatomía del aparato reproductor masculino, ¿no es cierto? Porque ¿cómo vamos a hablar de fisiología si no sabemos anatomía? Solamente voy a recordarles algo que ustedes ya saben, ¿no es cierto? Entonces, no se olviden que tanto en el varón como en la mujer tenemos genitales externos e internos. En el caso de los genitales externos para el varón vendrían a ser el escroto, ¿no es cierto? El escroto, que es el análogo de ¿qué en la mujer? El escroto, según embriología, es el análogo de ¿qué en la mujer? Anthony Duarte Sarmiento. A ver, yo les digo. El varón y la mujer se desarrollan similarmente, solamente que varían unas cosas en forma, pero finalmente hay cosas análogas. Por ejemplo, en el hombre el glande es, en la mujer el clítoris, ¿no es cierto? Por si acaso. Los labios mayores en la mujer, en el varón es el escroto, el testículo no, el testículo sería el lado del ovario, por si acaso. Muy bien, entonces acá ustedes van a ver que existen varias partes dentro del órgano genital masculino. Por ejemplo, hablamos acá del testículo, tiene el epidídimo, tiene la red testicular, el conducto deferente, y ese conducto deferente va a llegar justamente hacia la próstata para que pase por la vesícula seminal y salga a través del conducto eyaculador que termina dando hacia la uretra, ¿no es cierto? Por eso es que hay una conexión directa, ¿no es cierto? Una persona podría eyacular y orinar a la vez. ¿Podría o no podría? No podría, pues, porque son conductos que están compartidos, no se puede a la vez. Uno a la vez, no tiene que ser las dos a la vez, no se puede, uno por uno. Muy bien. Si vemos la parte histológica del testículo, vamos a encontrarnos con dos células que ya las mencionamos. Las células de Leydig, que son células que producen testosterona, y por otro lado tenemos las células de Sertoli, que son las que producen las espermatogonias, y finalmente estas terminarán formando los espermatozoides. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los efectos metabólicos de la testosterona? ¿Qué efectos tiene? Tiene varios efectos, pero
creo que estos son los más importantes que vamos a conversar. Por ejemplo, ¿tiene que ver en la distribución del vello corporal? Sí, ya lo mencionamos, ¿no? El vello corporal en general en el varón es más abundante en general. Profesor, yo tengo más miedo que el lampiño. Sí, pero o sea, estamos hablando del promedio, lo que es normal, lo natural. Hay hombres y mujeres que tienen mucha menor cantidad de vello, sí, pero no quiere decir que sea parte del patrón normal, ¿de acuerdo? Esta testosterona hace de que el vello corporal entonces aparezca en muchas zonas del cuerpo donde normalmente la mujer, por ejemplo, no le aparece, ¿no? Por ejemplo, en la cara, no le aparece en la cara, ¿no? No le aparece a la mujer en la espalda, en los brazos, no le aparece normalmente, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría con esa mujer que no tenía ningún tipo de vello en el rostro y de repente le empieza a salir vello? Le empieza a salir vello. Algo debe estar produciendo para que ella empiece a producir vello en una zona donde no le corresponde, ¿no es cierto? Una enfermedad común en estos casos es el síndrome de ovarios poliquísticos, que lo que hacen es aumentar la concentración de LH o de hormona luteinizante y a su vez esta producir el mayor estímulo a las células, ¿no?, de producción de testosterona. ¿De acuerdo? Sobre la voz también es importante, ¿no? La voz del varón normalmente es una voz más gruesa respecto a la mujer, ¿no? La testosterona hace que la voz se engruese, ¿no es cierto? Es un criterio también de selección natural de la especie para el macho, ¿no es cierto? Que la voz era gruesa, como de macho cabrío, ¿no es cierto? Entonces llama la atención a la mujer. Cierra los ojos y piensa, ¡ah, su madre! ¿Cómo será ese hombre? Fornido, fuerte, alto. No, no es así, pero al menos la voz es así. Pero bueno, porque tiene relación con el oído, ¿no es cierto? Tiene relación con el oído. ¿Qué pasa cuando sales? Las chicas salen con un chico que de repente tiene todas las características físicas importantes que busca y cuando le habla le dice, hola, ¿cómo estás? Vamos al cine. Ah, su madre, ya no, pues, no, entonces ya la piensa más y duda, ¿no? Dice, no, ¿sabes qué? Mira, no pensé que... Y así pasa, ¿no? Entonces, para que vean que es un criterio de selección de pareja para la mujer. El acné, eso es algo malo, ¿no? La testosterona estimula que haya mayor producción de sebo me refiero a grasa, la glándula sebácea del rostro, y eso hace que el varón en la adolescencia se llene de acné, ¿no es cierto? Se llena de acné, pobrecita, a veces no se controla bien el acné en el varón y ya le empiezan a decir su chapa, ¿no? Cara de cáncer por los barrotes, cara de pizza, ¿no? ¿Qué más le dicen? Gino ni grano. Ese tipo de cosas que no debería ser, pero así pasa. Entonces, acá lo importante es de que eso tiene un trasfondo. El trasfondo es la testosterona, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Dejar de estar tocándose la cara, los granos, aplicarse siempre un lavado de agua tibia, ¿no? Estar usando demasiado jabón, porque el jabón de tocador reseca la piel, ¿cierto? Hay que tratar de mantener el rostro limpio, pero no estar tocando la cara, porque la mano siempre está sucia normalmente. Si te estás tocando la cara, te estás llevando todos los microbios a la cara. Entonces va a aumentar los granos en la cara, o el acné, mejor dicho. ¿El desarrollo muscular también está relacionado con la testosterona? Sí, por supuesto. Está en relación con el desarrollo de la musculatura, pero también está en relación con la potencia del músculo, ¿no es cierto? Está en relación con la potencia. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver, los que van al gimnasio, los asiduos al gimnasio, que hay personas que levantan buena cantidad de peso, ¿no es cierto? Levantan buena cantidad de peso. ¿Cómo es posible que levante yo una buena cantidad de peso teniendo una masa muscular más o menos no tan grande? Y ahí el tema, la testosterona aumenta la potencia muscular. De eso vamos a hablar de repente un poquito, que tengo una diapositiva.
Respecto a la retención de calcio y la matriz ósea, la testosterona lo que produce es justamente que se osifique el hueso, ¿no? Produce una mayor osificación del hueso, hace que el hueso se vuelva más duro, ¿no? Retiene calcio, el hueso de por sí tiene calcio, hace que retenga más calcio, que la matriz sea más estable, por lo tanto, hace que el hueso se osifique más, ¿de acuerdo? De ahí también vendrá un problema de que haya una pubertad precoz. Si hay una pubertad precoz en un niño, entonces lo malo va a ser de que se va a desarrollar rápidamente los caracteres sexuales masculinos, pero va a quedarse chiquito, ¿no es cierto? Y esa es la realidad a veces de muchos chicos que se quedan pequeños por este problema que no está diagnosticado, ¿no es cierto? Es pequeño, pero cuando se desviste, el tamaño del miembro ya no es pequeño. ¿Qué pasó ahí? Hubo pubertad precoz, ¿no es cierto? Muy bien. Los eritrocitos, algo que ustedes llevaron bien en hemato, ¿qué pasaba con la testosterona y los eritrocitos? ¿Disminuye o aumenta? Aumenta la masa eritrocitaria, ¿no? Aumenta la producción de la masa eritrocitaria, mayor cantidad de eritrocitos, y es la razón fundamental por la cual los varones tenemos normalmente mayor cantidad de hemoglobina respecto a las mujeres, ¿de acuerdo? Y también tiene que ver un poco con el equilibrio hidroelectrolítico, por si acaso. Muy bien. Ahora, no es el único andrógeno la testosterona. Hay un andrógeno que es mucho más potente que la testosterona, que se llama DHT por sus siglas, que es la dihidrotestosterona. Dihidrotestosterona, ¿de acuerdo? Esta dihidrotestosterona, por si acaso, es la encargada de que las personas, los hombres, se vuelvan calvos, ¿no? ¿Por qué el hombre se vuelve calvo y la mujer no? Porque esta hormona, que es la hormona más potente, es una testosterona modificada por una enzima que es la 5-alfa reductasa, va a producir efectos que no son buenos a veces para el cuerpo del hombre. Por ejemplo, hace de que crezca la próstata, que es algo que normalmente pasa en los varones con el paso del tiempo, y hace que se le caiga el cabello a los varones también. Por eso ahora existen fármacos que inhiben esta enzima, la 5-alfa reductasa, y hace pues de que la persona no se quede calvo a edades muy jóvenes, ¿no es cierto? Para que conserve su cabellera lo más que pueda. Correcto. Pero también fíjense en el cuadro de que de esta testosterona, por un efecto de una enzima que se llama aromatasa, y el proceso se llama aromatización, se va a producir estradiol. O sea, los estrógenos, como el estradiol, que ustedes ven acá, que es la principal hormona femenina, también se producen de los andrógenos. O sea, de los andrógenos salen los estrógenos. Ojo con ese dato, ¿de acuerdo? Entonces yo le pregunto a ustedes, entonces los varones tenemos estradiol. ¿Y por qué tenemos estradiol? ¿Para qué nos sirve el estradiol? ¿Para qué nos sirve? ¿Ah? ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué tenemos estrógenos los hombres? Las mujeres también tienen por si acaso andrógenos, ¿ah? ¿Por qué los hombres tenemos estrógenos? ¿Ah? Hace 2 ciclos pregunté eso en un laboratorio y me respondió un alumno, me dijo, doctor, porque todos tenemos un mariconcito dentro. ¿Cómo? Para que vean que todo es escuchado en los laboratorios. No se refiere precisamente a eso, se refiere a que el estrógeno también es necesario para cumplir ciertas funciones. Por ejemplo, tratar de mejorar el perfil del colesterol. El estrógeno es bueno para regular el colesterol malo sobre todo, para regular, para que no aumente mucho. La testosterona más bien es mala para regular eso, aumenta mucho el colesterol malo. ¿Cuál es el malo? El LDL. ¿Y el bueno? HDL, High Density Lipid, ¿no es cierto? Muy bien, estas son las concentraciones plasmáticas medias de testosterona
y la producción de espermatozoides en distintas edades, ¿no es cierto? Vean ustedes, en rojo es la testosterona y en azul la producción de espermatozoides en la edad. Si ustedes ven en el feto, existe un gran estímulo, sobre todo a nivel del segundo trimestre, hay un gran estímulo de la testosterona. Aparentemente, este efecto, este booster, este refuerzo o este pico de testosterona en el segundo trimestre del embarazo hace de que el feto se testosteronice, el cerebro específicamente del feto masculino. Porque la testosterona cumple una función importante. Aparte de lo que hemos hablado, cumple una función. La función de que el hombre se sienta hombre. Eso es importante, ¿de acuerdo? Una cosa es que yo parezca hombre y otra cosa es que me sienta hombre, ¿no es cierto? Son cosas diferentes. Entonces, aparentemente, este proceso, cuando no se da adecuadamente, puede producir problemas a largo plazo. Sigue en estudio, por si acaso, pero lo que sí es una realidad. Existe un pico en el segundo trimestre de gestación. En los fetos varones se produce un aumento, un gran aumento de la testosterona. Puede pasar lo mismo en el nacimiento cuando el neonato. El neonato se considera, por si acaso, hasta los 28 días de nacido. Sí. Podría ser, está en estudio eso, ¿no? Está en estudio. Podría ser que haya relación con eso, pero todavía está en estudio, ¿de acuerdo? Pero fisiológicamente se comporta de esta manera la producción de testosterona. Luego de eso, hasta el año, ¿no? O a partir del año y hasta la adolescencia hay una etapa de quiescencia. Quiescencia viene de una etapa de estar dormido, ¿no? Está quiescente, ¿cierto? Y luego de eso, cuando empieza la adolescencia, recordemos que la adolescencia, según la OMS, inicia a los 10 años y es hasta los 19 años de edad, por si acaso. Algunos de ustedes todavía son adolescentes y por eso se comportan como tal, otros ya no son adolescentes y se siguen comportando como adolescentes, otros como niños, eso ya era peor, ¿no? Bueno. Pero vean ustedes que en la adolescencia empieza, ¿qué cosa? Empieza la producción de espermatozoides. Empieza la producción, ¿correcto? Y va aumentando hacia más o menos un poco más de los 17 años, 18 años, para que alcance un pico, que eso es alrededor de los 18 años, empieza el pico, y luego se mantiene constante. ¿Hasta cuándo? Se mantiene constante ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. El hombre, en teoría, puede ser papá toda su vida. En teoría. En la práctica, está un poco difícil, ¿no? Porque una cosa es que produzca espermatozoides, aunque sea algunos, y otra cosa es que el miembro viril pueda cumplir la función. Y ahí el otro problema, ¿es cierto? Y ahí el otro problema. Profesor, pero me han dicho que Melcochita tuvo su hijo a los 85 años. No sé, no le hemos hecho ADN, no sabemos. Dice que es su hijo, no sabemos. Dice. ¿Cómo habrá sido? No sabemos. Entonces, no creamos tantas historias. La realidad es la que manda. El único criterio de verdad es la realidad. Bueno. Lo que interesa acá es que ustedes se den cuenta que en algún momento decae esa producción de testosterona y esa producción de testosterona decae antes de que caiga la producción de espermatozoides, ¿no? A eso era lo que me refería. Si la testosterona está relacionada con la erección y la erección es prácticamente indispensable para que el acto sexual se pueda consumar, ¿cómo podría entonces utilizar esos espermatozoides, salvo que sea por aspirado, ¿no? Una aspiración de espermatozoides del testículo? Podría ser, ¿no? Sería un poco más complicado. Pero les voy dando el ejemplo para que ustedes puedan
y pensar. Algo que me llamó la atención y que comparto con ustedes es esta noticia del año 2022 que año tras año sigue en esa misma dirección. El recuento de espermatozoides se ha reducido de la población, estamos hablando en general, la población mundial, se ha reducido a la mitad en solo 45 años. O sea, en 1973 el recuento de medio de espermatozoides en hombres de todo el mundo era 101 millones de espermatozoides por milímetro de semen. Actualmente, bueno, un poco atrás, pero desde 2018 está en 49 millones de espermatozoides por mililitro de semen. ¿Por qué se debe a eso? No sabemos bien. De repente se han vuelto más efectivos, podría ser, ¿no? Con menos cantidad producen el mismo efecto, de repente podría ser. Pero lo cierto es que está disminuyendo. Y la cantidad de la población también se está disminuyendo, por si acaso. Regulación del eje hipotálamo-hipófisis testicular. Esta diapositiva es súper importante porque viene en el examen de todas maneras, ¿no es cierto? Es parte del eje, la regulación del eje. Pero quiero que se den cuenta ustedes, por si no ven el gráfico bien, bueno, lo van a tener por si acaso, lo he dejado acá en la computadora para que lo puedan copiar toda la clase. Pero si no se ve bien los que están atrás, no pueden ver bien el gráfico, lo que pueden ver bien es al costado del cuadro, que básicamente dice lo mismo, ¿no es cierto? El hipotálamo lo que produce es una hormona liberadora de gonadotropinas, hormona liberadora de gonadotropinas o gonadotrofinas, ¿de acuerdo? GN entonces viene de gonadotrofinas o gonadotropinas, ¿de acuerdo? Y RH, porque está en sus siglas en inglés, ¿no? R viene de release, hormona liberadora, ¿cierto? Esta hormona liberadora de gonadotropinas lo que va a hacer es estimular en la adenohipófisis o en la glándula pituitaria, va a estimular dos hormonas. ¿Qué va a estimular? Va a estimular la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Ambas producen o son productos de las células gonadotropas, por si acaso. Y esta hormona luteinizante va a su vez a estimular en la periferia una glándula, el testículo, específicamente a las células de Leydig. Las células de Leydig que están en el testículo, y este se encargará de producir testosterona, ¿de acuerdo? Testosterona. Y por el otro lado está FSH, u hormona folículo estimulante, va a producir un estímulo sobre las células de Sertoli, las cuales también se encuentran dentro del testículo, por si acaso. ¿Qué va a producir esta célula de Sertoli? Va a producir inhibina. Aparte de producir, por supuesto, espermatogénesis o espermatozoides, va a producir inhibina. ¿Y qué va a hacer la inhibina? Como su nombre lo dice, va a inhibir. ¿Qué va a inhibir? La producción de FSH a nivel de la hipófisis, ¿cierto? A ese nivel se va a producir la inhibición del producto. O sea, va a decir, ya no necesito mayor cantidad de FSH, por favor, ahí nomás. Y se acaba la producción, ¿de acuerdo? Y por el otro lado tenemos, ¿qué cosa? Tenemos que la célula de Leydig había sacado un producto, y ese producto era una hormona, la principal hormona sexual masculina, que es la testosterona. No se olviden que la testosterona es la hormona del impulso sexual, ¿de acuerdo? Entonces ahora cuando te preguntas ¿por qué son así los hombres? Porque están regidos por la testosterona, ¿no es cierto? La mujer no está regida por la testosterona, el hombre sí. Con eso no estoy justificando ningún tipo de actitud violenta, por si acaso. ¿Ah? Pero esa es la razón. Esta testosterona lo que va a hacer es un feedback negativo, una retroalimentación negativa ¿sobre qué? Sobre el hipotálamo.
En el hipotálamo dirá, ya no más producción de GnRH, por favor, ya no necesito, pero también va a ser lo mismo a nivel de la adenohipófisis, por si acaso. Entonces, hace una inhibición a dos niveles, a nivel del hipotálamo y a nivel de la hipófisis. Habíamos hablado, ¿se acuerdan? De asa larga, de asa corta y de asa ultracorta, ¿no es cierto? Esto sería una inhibición de asa corta y asa larga, ¿de acuerdo? Correcto. Muy bien, entonces acá vemos la diferencia. Entonces la inhibina solamente va a actuar a nivel de la hipófisis, la testosterona va a actuar a nivel de la hipófisis, pero también a nivel del hipotálamo. Y por supuesto, los efectos de la testosterona son efectos virilizantes, ¿no es cierto? Que van a producir caracteres sexuales masculinos. Ya los habíamos visto. Con esto vamos a terminar el eje gonadal masculino, algo muy común en la actualidad. ¿Qué pasará entonces cuando se usa testosterona exógena? ¿Qué pasará cuando se usa testosterona exógena? Es muy común, ¿no? Personas que van al gimnasio y se ponen su ampollita de caballo, se ponen su pichicata, ¿no? Y con eso empiezan a hacer cosas que nunca antes podían haber hecho. Me refiero desde el punto de vista del desarrollo físico y muscular. Por eso es que está dentro de la prueba de dopaje, ¿no? Los deportistas no pueden usar testosterona porque la testosterona es un anabólico. Anabólico quiere decir que es un formador de algo. ¿De qué forma? Forma músculo. Entonces, si hace más masa muscular, tendrá mayor fuerza probablemente y el rendimiento va a aumentar. Entonces está engañando, por lo tanto está dentro de las pruebas de dopaje, ¿no es cierto? Pero aún así es de uso bastante común, sobre todo por aquellos que no conocen nada de fisiología y que no saben qué cosa puede pasar realmente, ¿no es cierto? ¿Qué creen que pasa cuando se coloca a una persona testosterona exógena? Quiere decir que chapa su ampollita, le coloca o se coloca y luego empieza a hacer ejercicio y empieza a aumentar masa muscular que da miedo. En un mes no levantaba pero ni 5 kilos y ha pasado a levantar 80 kilos. Levanta, no pasa nada, es un mes. Hay otros que están 3 años y no pueden levantar ni 20 kilos. Entonces, ¿cuál es la razón? La razón está en eso. Ya, no lo miren a su compañero, no lo miren por la cabeza, no lo miren, porque no están seguros tampoco de que sea cierto, ¿no? Pero bueno, a partir de esta clase se dará cuenta por qué no es útil usar testosterona. ¿Qué va a pasar cuando se usa la testosterona exógena? Lo que va a pasar es que le estás diciendo a tu cuerpo que la cantidad de testosterona en tu sangre es más que suficiente. Por lo tanto, ya no tiene que trabajar aquella célula que produce testosterona. ¿Cuál era la célula que producía testosterona? La célula de Leydig. ¿Y dónde se encontraba? En el testículo, ¿no es cierto? Y además también le están diciendo que no es necesario a la célula de Sertoli que produzca mayor cantidad, ¿no?, de este producto. ¿Por qué? De espermatozoides. ¿Por qué? Porque se está bloqueando a nivel del hipotálamo y de la hipófisis, se está bloqueando, se está haciendo una retroalimentación negativa. Entonces se bloquea no solamente la LH, sino también se bloquea la FSH. Por lo tanto, esa persona tendrá problemas ¿de qué? De todo lo relacionado con la testosterona, ¿no? Podrá parecer que está recontra, chapado, agarrado, ¿no? Arnold Schwarzenegger queda chico, pero a la hora de los loros, en el ring de las 4 perillas, no hace nada, ni puede hacer nada, ni va a hacer nada. Así es, va a ser tu amiga, así de sencillo. Entonces, una razón más para los chicos, para que no se estén guiando de cosas que no quiero ser como combate, esto de guerra, no sé qué. No, pues, no, eso no han estudiado fisiología, no saben. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, pasemos a la anatomía
del aparato reproductor femenino y les haré un pequeño recuento de los genitales externos para que no se confundan bien, ¿no es cierto? Para que vean bien. Ahí está, quien hablaba del monte de Venus, por ahí está. Ahí están los labios mayores, los labios menores, el clítoris y ahí hacia abajo el introito vaginal, ¿no es cierto? Pero además por encima de la vagina, del introito vaginal, se encuentra el meato uretral. Muy importante tener claro esto para diversas ocasiones, especialmente cuando vayas al hospital y te den tu sonda para que le coloques la sonda Foley o el catéter vesical a una mujer. Muchos terminan colocando la sonda dentro del conducto vaginal, en la vagina, porque no saben o no recordaron que por encima del introito vaginal se encuentra el meato urinario y por ahí es donde debería entrar. Obviamente se tiene que aplicar lidocaína en gel como un lubricante para que no duele. Y luego veremos los genitales internos. Eso está en relación a los ovarios, las trompas de falopio, el útero, ¿no? Los ligamentos ováricos ancho, y la parte más externa de los genitales internos vendría a ser la vagina, por si acaso. ¿De acuerdo? Muy bien. De ahí recordaremos algunas partes de la trompa de falopio. Para terminar, el aparato reproductor femenino, algunos textos consideran a la glándula mamaria. Claro, algunos dirán, pero ¿cómo? Si no es indispensable para reproducir. Sí, no es indispensable para reproducir, pero sí para que la vida se mantenga, ¿no es cierto? Cuando no hay nada que comer, para el niño, lo único que lo alimenta es la leche materna. El recién nacido no puede tomar otra cosa que no sea leche. Sea artificial o sea de la mamá, tiene que tomar leche. Y si no hay leche, entonces se muere. ¿No es cierto? Entonces, acá viene la importancia, que termina siendo parte del aparato reproductor y porque además tiene implicancias en el cambio de las hormonas. Las hormonas van a hacer que cambie esta glándula durante el embarazo y que luego nuevamente regrese a la normalidad. Tiene diferentes partes, sí, solamente les recordaré que al pezón llegan justamente diferentes lóbulos y lobulillos a través de los conductos galactóforos para que se secrete la leche, ¿no es cierto? Y la grasa está alrededor. La glándula se coloca en la parte central y hacia las zonas circundantes se encuentra la grasa, ¿no es cierto? ¿Dónde se coloca la prótesis de mama? Se coloca detrás de la glándula o detrás del músculo. ¿Qué quiere decir? Que no tiene ningún problema con dar de lactar. No hay ningún problema, ¿no es cierto? La persona se puede poner la prótesis y no pasa nada. Muy bien. ¿Cómo son las concentraciones plasmáticas aproximadas de gonadotropinas y hormonas ováricas durante el ciclo menstrual? Ciclo menstrual o ciclo sexual femenino, ojo que solamente existe ciclo sexual femenino, no existe un ciclo sexual masculino. El hombre en cualquier momento está presto y dispuesto, a diferencia de la mujer, tiene un ciclo, una forma especial para poder producir la fertilidad. Vean ustedes, acá hay una correlación entre estas hormonas. Tenemos por un lado la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, y por otro lado tenemos el comportamiento de dos hormonas que participan en el ciclo sexual: el estradiol y la progesterona. El estradiol es el que comanda la primera mitad del ciclo. La primera mitad del ciclo lo comanda el estradiol, que por supuesto es el estrógeno más potente de la mujer. Y en la segunda mitad del ciclo tenemos a la progesterona. La progesterona. Pro es a favor de, gesterona viene de gestación, o sea que está a favor de la gestación. Hace todo lo posible para que se produzca la gestación. Muy bien. Sin embargo,
En el recuadro inferior van a ver ustedes que todo el ciclo inicia el primer día. Y el primer día es el día que empieza la regla o la menstruación. Ese es el primer día o el día 1. O el día 0 si quieren llamar. Entonces, con la menstruación se inicia el ciclo y luego empezamos hacia adelante a contabilizar. ¿Qué podemos tener en cuenta para que ustedes tengan bien claro? Antes de que se produzca la ovulación, recordemos que la ovulación se produce en la mitad del ciclo, ¿no es cierto? En este caso nos presentan un ciclo de una persona de 28 días. Podría ser que alguien tenga un ciclo acá de 30 días. Podría ser que alguien tenga un ciclo de 26 días. Es normal. Lo normal es que el ciclo sexual o menstrual sea de 21 a 35 días. Eso es lo normal. De 21 a 35 días. Quiere decir que puede haber mujeres que cada 21 días se están arreglando y es normal. Lo mismo que decir cada 3 semanas. Y puede haber casos de mujeres que cada 35 días se están arreglando. Y también es normal. Lo que no estaría bien es que pasen los 35 días y no venga la regla, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si pasan los 35 días y no viene la regla? La primera pregunta es si la mujer es sexualmente activa. La segunda pregunta es si se ha cuidado adecuadamente, ¿no es cierto? Si no ha habido ninguna de las dos anteriores, habrá otra razón para que no venga la regla, ¿no es cierto? Pero si lo anterior es positivo, entonces ya saben qué es lo que ha pasado, ¿no es cierto? Así es, y tienen que ir buscándole nombre. Correcto. Entonces, a la mitad del ciclo se produce la ovulación, pero para que se produzca la ovulación, ojo aquí, tiene que haber un pico o una descarga de LH. La hormona luteinizante inmediatamente antes de la ovulación se dispara, aumenta y hace un pico bien marcado. Ese pico es el que determina que se produzca la ovulación. Y ese pico es el que se elimina cuando, buenas tardes. Ese pico es el que se elimina cuando la persona consume algún tipo de anticonceptivo. ¿Por qué? Porque los anticonceptivos lo que hacen es darte una dosis todos los días por 3 semanas. Todos los días, la misma dosis. Entonces no le da chance a que se produzca este pico de la LH, porque está manteniendo la hormona al mismo nivel. Entonces, en la mujer que consume anticonceptivos, sean orales, combinados, ¿no?, intramuscular, cualquier presentación, lo que va a pasar es que tiene ciclos anovulatorios, no tiene ovulación. Ese es el principio, ¿de acuerdo? Si no hay ovulación, entonces no hay fertilización y ya está. ¿Cuál es la razón? Que le estás dando la misma dosis todos los días. No le permites que exista ese pico de LH para que se dé la ovulación. Entonces, la primera fase del ciclo está mediada por el estradiol y la FSH, la segunda parte del ciclo por la progesterona y justo antes de la ovulación, el pico de LH, pregunta de examen. Muy bien, ¿cómo se da el desarrollo folicular? No se olviden ustedes que cuando nace la mujer tiene muchísimos folículos primordiales, más de 1 millón de folículos primordiales. Y de estos folículos primordiales se van a ir desapareciendo hasta llegar a la pubertad. Solamente se va a quedar con una pequeña cantidad. Van a producirse atresia, se va a dar la atresia folicular. No todos estos folículos van a ser los que van a terminar. ¿Y qué va a pasar con estos folículos? Solamente van a quedar alrededor de 400 folículos
alrededor de 400 folículos antrales, ¿no? Y estos folículos antrales, se coge una corte de estos folículos y luego solamente se va a producir la ovulación de uno de estos, ¿no es cierto? Si ustedes suman desde el día que les vino la ovulación y cuentan 400 veces, más o menos es el tiempo en el cual les viene la menopausia. ¿Qué cosa es la menopausia? El cese de la regla. Cuando se acaba la regla, más o menos se da alrededor de los 50 años. Algunas un poquito antes, algunas un poquito después. ¿De qué va a depender? Cuando empezaste. Si empezaste antes, normalmente terminas después, ¿no? Terminas antes, perdón. Y si empezaste después, terminarás después también. En las etapas del desarrollo del crecimiento del folículo en el ovario, van a ver que lo primero es la aparición de un folículo primordial. Este folículo primordial va a pasar a ser un folículo primario, luego este folículo primario va a ser un folículo preantral, luego este folículo preantral va a ser un folículo antral. Acá en el folículo antral se tienen que dar cuenta de que existen dos partes bien marcadas, dos células, dos grupos celulares, las células de la teca, ¿no? La célula de la teca y la zona del antro. Y adicionalmente, cuando hay un folículo preovulatorio, se forma una corte de células en la parte externa, que es las células de la granulosa. Entonces ya tenemos las células de la granulosa en la parte externa y en la parte interna las células de la teca, ¿no es cierto? Muy bien. Y luego se produce la ovulación. La ovulación que finalmente puede o no puede ser que tenga éxito en la fertilización, y si tiene éxito, lo que va a pasar es que ese cuerpo lúteo va a producir hormona gonadotropina coriónica para mantener el embarazo por un tiempo, generalmente las primeras semanas, hasta que la producción de progesterona sea lo suficientemente adecuada como para mantener la gestación. ¿De acuerdo? Esto es algo que ya lo habíamos visto hace un rato, era cómo se produce la síntesis de las principales hormonas femeninas. Ya habíamos dicho que la enzima implicada en este proceso es la aromatasa. La aromatasa, cada vez que encuentran el término asa, es una enzima, ya saben, ¿cierto? Va a convertir esta aromatasa, la testosterona, es decir, un andrógeno, en estrógenos. ¿Qué tipo de estrógenos? Tres principalmente. Tiene la estrona, también conocido como E1, el estradiol o el beta-estradiol, conocido como E2, y el estriol, conocido como E3. ¿Qué es lo importante aquí? Que el estradiol es alrededor de 10 veces más potente que la estrona. Ojo que la estrona es el único estrógeno que se produce o que se sigue produciendo después de la menopausia, por si acaso, porque se produce en la grasa de la mujer, ¿no es cierto? Y alrededor de 80 veces más potente que el estriol. O sea, el estradiol es más potente que la estrona y que el estriol. El menos potente, claro está, es el estriol. Muy bien. ¿Cómo es la interacción de las células foliculares de la teca y la granulosa para la producción de estrógenos? Recuerden que primero tienen que producirse los andrógenos, ¿no es cierto? Y para ello necesitamos el estímulo entonces de la LH. La LH en el testículo actuaba sobre las células, ¿de dónde? Sobre las células de Leydig. Lo que hace esta LH en el ovario es actuar sobre las células de la teca, ¿no es cierto? Y esas células de la teca van a ver que tiene un receptor específico para la LH y también tiene un receptor específico para el colesterol malo, para el LDL. ¿Se dan cuenta, no? Todo esto ¿para qué? Para que terminen produciendo
andrógenos. ¿A través de qué? A través de la pregnenolona, ¿no? Colesterol, pregnenolona, progesterona, andrógenos. De los andrógenos también podemos convertir a estrógenos. ¿Cómo? ¿Será en las células de la teca? Ya no. Esta vez va a ser en las células de la granulosa. ¿Cómo se da ese efecto? Gracias a una hormona que se llama la hormona folículo estimulante. La hormona folículo estimulante entonces lo que va a hacer es utilizar o activar a esta enzima que es la aromatasa para que estos andrógenos se conviertan en estrógenos. He ahí la importancia. Muy bien, seguimos entonces. La mujer necesitará de andrógenos en pequeña cantidad, por supuesto que sí, que es necesario, súper necesario. En el caso de las mujeres, sobre todo las mujeres que son posmenopáusicas, que ya se acabó la regla, el problema principal es de que pierden muchos efectos positivos de los estrógenos, pero además también algunos efectos positivos de la bajada de la testosterona. Por ejemplo, le pierde el gustito a la actividad sexual. Eso se convierte en frigidez, ¿no es cierto? ¿Trae problemas? Claro que trae problemas, ¿no? Porque si la esposa tiene solamente 50 y el señor también tiene la misma edad, entonces la cosa no está pareja, ¿no? Porque la señora está frígida a sus 50 años, no a sus 80 años. ¿Y qué va a pasar con ese señor? Va a tener que buscar probablemente otras alternativas. Y ahí inicia otro problema producto de eso, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? No sabe fisiología, no sabe fisiología, es el problema. Ahora que ustedes ya saben fisiología, ya saben, mamá, toma tu testosterona por si acaso. Parece que haya problema. Claro. Por lo menos pueden avisar. Y así a muchas otras personas. Muy bien. A ver, ¿qué efectos tienen los estrógenos? Tiene diversos efectos, ¿eh? Pero creo que estos son los que se pueden resumir de mejor forma. Además está decirle que está relacionado con el desarrollo de las características sexuales secundarias y el aumento de la libido también. ¿Tiene que ver con la libido? También, ¿no? Sí. Más que la testosterona, no. Ahora es muy común, por ejemplo, las mujeres están poniendo algo que se conoce el pellet de testosterona. Se pone una pequeña cápsula de testosterona, no las chicas de su edad, por supuesto, una persona ya de más allá de los 45, 50 años, para tratar de nuevamente mejorar ciertas características, ¿no es cierto? La lubricación sexual, por ejemplo, el aumento de la libido también. Pero tiene otros efectos, estos estrógenos, por ejemplo, el crecimiento de los folículos ováricos, la motilidad de las trompas uterinas. ¿Es necesario esto? Sí, para la fertilización, claro. La proliferación del epitelio glandular, el ciliado, es decir, los cilios que están dentro de las trompas de falopio, el aumento del flujo sanguíneo uterino, ¿no es cierto?, hace que estas fibras se vuelvan más sensibles a la oxitocina. Acuérdense que la oxitocina es la hormona que permite no solamente la eyección de la leche, sino también la contracción del músculo liso uterino durante el trabajo de parto, por si acaso. Y se ha visto un efecto interesante, produce vasodilatación debido a que aumenta la captación de óxido nítrico. Quiere decir que tiene un efecto cardiometabólico positivo para la mujer. La mujer antes de los 50 años, antes de la menopausia en general, es muy difícil que tenga infarto de miocardio, ¿no?, a diferencia del varón. Esto porque los estrógenos ejercen un efecto protector sobre el sistema cardiovascular, ¿de acuerdo? Hace también que produzca más moco cervical, el cual es más fluido y alcalino, y que crezcan los ductos mamarios y se pigmenten las areolas. El profesor no nos dijo que se pigmentaban con la hormona melanoestimulante,
Sí, pero estamos hablando de que esa pigmentación se daba durante el embarazo. Esto es de manera natural, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Hace que aumente el angiotensinógeno que se producía ¿dónde? ¿Dónde se producía el angiotensinógeno? Ustedes han dado el examen de cardio hace un ratito. ¿Dónde se produce? En el hígado, ¿no es cierto? Una proteína que se produce en el hígado. También aumenta la proteína fijadora de hormonas tiroideas. En el hueso, ya lo habíamos dicho, aumenta el cierre epifisiario, quiere decir que la persona o la mujer ya no va a crecer mucho más si está bajo efecto de los estrógenos. Y disminuye la acción de los osteoclastos. ¿Qué quiere decir? Los osteoclastos son los que producen la resorción ósea. Resorción significa que la reabsorción, ¿no es cierto? Pero en el hueso se dice resorción, la resorción ósea. En otras palabras, los estrógenos acarician al hueso, protegen al hueso de la osteoporosis. Rarísimo que una mujer haga osteoporosis antes de la menopausia. Después de la menopausia, he ahí el problema para las mujeres, porque los estrógenos ya no tienen ese efecto beneficioso y por lo tanto viene el problema de la osteoporosis, que es la desmineralización de la matriz ósea y que eso aumenta el riesgo de fracturas. Por eso es la importancia, por ahí la importancia. ¿De acuerdo? Muy bien, las proteínas aumentan levemente el depósito, ¿no? Pero no mucho. Más anabólico en este sentido es la testosterona, por si acaso. Los lípidos hacen que se aumente el depósito de la grasa y que disminuya también el colesterol malo, por si acaso. A nivel del cabello, el cabello es escaso en su efecto sobre la distribución, o sea, no hace que prolifere el vello por todas las partes del cuerpo, no, sino por zonas específicas de manera muy tenue, ¿no? En la mayoría de casos o normalmente, ¿no es cierto? Muy bien, en el caso de la piel de la mujer por efecto de los estrógenos se ve más blanda, más tensa, con mayor vascularización. Hay características propias que los estrógenos hacen eso. Acuérdense que hacía que haya una mayor vasodilatación por mayor captación de óxido nítrico, por lo tanto la mujer va a verse con esa ruborización diferente al varón, así es. Y finalmente hay una leve retención de agua y sal, excepto durante la gestación, que sí se fija bastante de esto. Bueno, ¿cómo son estos eventos hormonales del ciclo ovárico y endometrial? El endometrial se refiere al tejido que reviste la cavidad uterina, ¿no? Al endometrio. Si ustedes ven en un ciclo de 28 días, la mitad del ciclo sería el día 14, justo antes de esa ovulación, se produce el pico de la LH, ahí la ven ustedes. Y luego de eso, la hormona que va a comandar la segunda fase va a ser la progesterona. En la primera fase lo es el estradiol, así es, ¿de acuerdo? Y la LH y FSH hacen unos picos, pero no tan importante como el pico de la LH, ya lo habíamos dicho. Muy bien. ¿Cómo se produce la vascularización, ¿no? Con los efectos de estas hormonas en el ciclo ovárico? Lo que ustedes van a ver es que el ovario va a ir proliferando. Hay una fase proliferativa para el endometrio y hay una fase folicular para el ovario, ¿no es cierto? Y este ovario o este óvulo pasa a una fase lútea en la segunda mitad del ciclo. Y también el endometrio pasa a otra determinación, a otro nombre, a una fase secretora, ¿de acuerdo? Secretora. Si ustedes ven cómo es que se está preparando en la segunda fase del endometrio, cómo aumenta de grosor y cómo aumentan estas arterias espirales alrededor de este tejido, que finalmente cuando no va a tener la
posibilidad de la implantación de un cigoto, va a producirse la descamación del endometrio. Y esta descamación es la hemorragia que tenemos en la menstruación. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, a mitad del ciclo se produce un aumento de la temperatura corporal basal. ¿Qué quiere decir? Que todos los días a la misma hora, generalmente en las mañanas, se toma la temperatura basal. Las mujeres que no usan anticonceptivos van a ver que manejan una temperatura de 36,6, 37 grados más o menos, de repente un poco menos, 36,6 por ahí. Pero a mitad del ciclo esa temperatura empieza a aumentar en adelante, pasa a ser 36,8, 37 grados, empieza a aumentar respecto a la primera mitad del ciclo. ¿De acuerdo? ¿Por qué se produce eso? Porque después de la ovulación la progesterona produce este efecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Respecto a la fase del crecimiento endometrial y la menstruación, ¿cuántas fases tenemos? 3, una fase proliferativa, una fase secretora y una fase menstrual. O viceversa, una fase menstrual, una fase proliferativa y una fase secretora. Duran más o menos, dependiendo de la cantidad de días del ciclo menstrual. Ya les dije que lo normal es de 21 a 35 días. ¿Cuáles son los efectos de la progesterona? Son varios, pero en general podemos definirlos en estos, ¿de acuerdo? No se olviden que la progesterona actúa sobre el útero, la mama y el cerebro. Que lo que hace principalmente promover cambios en el endometrio, preparándolo para una supuesta implantación, ¿no es cierto? Se va a implantar el blastocisto supuestamente, pero cuando esto no pasa, entonces se producirá la menstruación, la descamación del endometrio, ¿de acuerdo? Pero también tiene un efecto interesante, por ejemplo, al aumentar el umbral uterino frente a estímulos contráctiles en el embarazo. ¿Qué quiere decir? Que hace de que disminuya las contracciones uterinas de la nada, ¿no es cierto? Claro, el músculo liso es fácil de que empiece a responder de manera involuntaria, es un músculo liso, me refiero al útero, pero a medida que va creciendo se va dilatando. Entonces, esta dilatación también puede producir de que el útero finalmente desencadene una contracción severa y eso produzca al final que se produzca un aborto, ¿no es cierto? Para evitar eso es que la progesterona aumente el umbral contráctil, es decir, que va a tolerar de mejor forma la contractibilidad uterina en el embarazo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Favorece la secreción por las trompas de falopio, el moco cervical será más espeso y celular y además habrá de mayor desarrollo de los lóbulos y alveolos mamarios. Esto es para cumplir la función secretoria. Y tiene también un efecto termogénico, que quiere decir que produce elevación de la temperatura, habíamos dicho, ¿no? La temperatura corporal basal aumenta por efecto de la progesterona. Y en grandes dosis puede ser un natriurético, ¿no? Pero en grandes dosis. Algo adicional para ustedes, para que tengan claro cuál es la eficacia de los métodos anticonceptivos más utilizados. Como ustedes pueden ver, el de mejor resultado va a ser obviamente la anticoncepción quirúrgica voluntaria, es decir, la vasectomía o también el bloqueo tubárico bilateral o la oclusión tubaria, ¿no? Bilateral. Tienen las menores tasas de embarazo, ¿no? Salvo que no hayan hecho bien el procedimiento quirúrgico, ¿no? Es una opción. Luego le siguen los otros, ¿no? Por ejemplo, los anticonceptivos orales. Esos se miden fracasos, es decir, en embarazos por cada 100 mujeres al año. O sea, son mujeres sexualmente activas que están usando alguno de estos métodos y que, pese a haber usado esos métodos, han salido embarazadas, ¿no? A eso se refiere fracaso. Necesariamente hay que recalcar acá que de todos el fracaso es mayor con ese método del ritmo, ¿no? No, que mira, que yo me cuido con el método del ritmo. Bueno, si quieres ser papá, que se cuide con el ritmo, pero si no, o mamá también, ¿no?
nada de ritmo. Ritmo, color y sabor, y también otra cosa adicional, porque con el ritmo no es suficiente. Están viendo que casi 16% de 100 mujeres a 16 le falla. Es alto, ¿no? Es alto. ¿De acuerdo? Otros también, coito interrumpido, está para los onanistas. Coito interrumpido, casi 7 casos. O sea, no, que no te preocupes, que yo rápido. No te juegues con eso, porque de repente no va la fisiología, pero por esa razón no te gradúas. Te vas a graduar de repente de mamá, ¿no? Entonces, yo les hablo así a ustedes porque de las facultades en general de la universidad, los que tienen menor índice de embarazo en las mujeres son justamente las de medicina, ¿no? ¿Por qué? Porque conoce más. El que conoce más tiene menos riesgos. El que conoce menos sufre más los riesgos. Además, muchos de sus amigos que no estudian la carrera probablemente van a llamarlos a ustedes y les van a preguntar. De ahí la importancia de que ustedes dominen estos temas, más que otros incluso, porque son preguntas frecuentes. ¿Qué roche sería que por mala consejería de ustedes terminen embarazadas una de sus amigas? Sería terrible, ¿no? Muy bien. O sus amigos también, siendo padres sin haber querido. Bueno, fase de la fertilización e implantación. ¿Qué es lo importante acá? ¿Dónde se produce la fecundación o fertilización? A nivel de la ampolla, ¿no es cierto? O sea, la trompa se divide en qué partes. Tienes el istmo, tienes la zona ampular, tienes la zona de las fimbrias, ¿no es cierto? La zona intramural, ¿no es cierto? Que es casi al inicio con el útero. Pero esta zona que ven acá es la zona ampular. ¿Dónde se produce la fecundación? Entonces, en el tercio externo de la trompa de Falopio. Ya pregunta, pues, de examen de colegio, ¿no es cierto? No, eso no vamos a preguntar. Pero sí tenemos en cuenta que una vez que está avanzando este blastocisto, finalmente el blastocisto se va a implantar más o menos al día 5, al día 6, donde en el tercio medio de la cavidad uterina normalmente. ¿Podría ser que se implante más abajo, más arriba? Sí puede ser, pero lo normal es, para que no produzca tanto problema, es que sea a nivel del tercio medio. Muy bien. Finalmente, la regulación del eje hipotálamo hipofisiario ovario. ¿Cómo es esa regulación? No se ve también acá, pero seguramente en sus diapositivas lo van a poder apreciar mejor. Es una imagen del gaito, por si acaso. A ver, acá se produce similar a como habíamos hablado de la testosterona, ¿no es cierto? El primer estímulo es la hormona liberadora de gonadotropinas. La hormona liberadora de gonadotropinas, o GnRH, que sale del hipotálamo, va a estimular la adenohipófisis, específicamente a las células gonadotropas, para que éstas produzcan FSH y LH. Y estas FSH y LH van a viajar hacia el gameto femenino, que es el ovario. ¿Para qué? Hacia la gónada, femenina, que es el ovario. Y en el ovario lo que va a hacer la FSH es actuar sobre las células de la granulosa, mientras que la LH va a actuar sobre las células de la teca. Esta acción de la LH sobre las células de la teca es para producir ¿qué cosa? Para producir andrógenos, ¿no? Y también gestágenos, ¿qué quiere decir? Progesterona, ¿no es cierto? Estos andrógenos lo que van a servirnos es como fuente para convertirse en estrógenos. ¿A través de qué? A través de las células de la granulosa, que al tener una estimulación de la hormona folículo estimulante van a poder este proceso de aromatización convertirlas en estrógeno. Pero además van a producir dos hormonas adicionales, la activina y la inhibina. La inhibina, como dice su nombre, va a inhibir la adenohipófisis, ¿no es cierto? Y la activina va a estimular, va a activar la adenohipófisis, ¿de acuerdo? O sea, tiene una doble función. Y los estrógenos finalmente serán, pues, producto de esta aromatización de los andrógenos a nivel de la célula de la granulosa
y son los que van a tener el efecto en los tejidos o los órganos diana. Los órganos diana o tejidos diana son los órganos blancos donde va a actuar, a eso se refiere. Pero ¿qué va a pasar nuevamente con estos gestágenos y estos estrógenos? Van a actuar también inhibiendo o estimulando la adenohipófisis y además también el hipotálamo. Muy bien, eso es todo. Una pregunta para terminar. ¿Es posible de forma natural unos six-pack así como ven en la televisión, en TikTok, y como todos piensan que van a tener haciendo 1000 abdominales al día? ¿Es posible o no? Sí es posible, con el uso de testosterona exógena. Se pone su pichicata, hace ejercicio y queda así. O sea, ¿que eso es natural? No. ¿Por qué no puede ser natural? Por una sencilla razón. La mujer tiene un depósito de grasa mayor al del hombre. Debajo de la piel de la mujer tiene mayor depósito de grasa, una grasa fina, es cierto, no es un panículo adiposo, pero es una grasa subcutánea abundante o redundante respecto al varón. ¿Qué es lo que hace que la piel también se vea diferente de la mujer? La piel de la mujer se ve más brillante respecto a la del varón. Es una condición propia que le dan los estrógenos. Para que esto se marque de esta manera, porque para que se pueda marcar el músculo de esa manera, tendría que estar prácticamente la piel pegada al músculo. Y eso, en el caso de las mujeres, no es así de natural. ¿De acuerdo? Se puede hacer, sí, pero ya saben cómo es que se puede hacer. No sé, cuando les muestren este tipo de cosas, combates de guerra, el six-pack, no sé qué, ya saben qué están usando. Y así que no todo lo que brille es oro, muchachos. Muy bien. Índices totales de secreción de hormonas gonadotropas a lo largo de la vida sexual de la mujer y el hombre. Miren, en el caso del hombre, las gonadotropinas se mantienen constantes toda la vida. Por eso que el hombre finalmente puede ser padre en teoría hasta su muerte, ¿no? Y en el caso de la mujer, no. En el caso de la mujer llega un momento en el cual ya no puede seguir ovulando, por lo tanto, si no ovula, no cumple con seguir el feedback negativo. Entonces, ¿qué entiende el cerebro de la mujer? Entiende que falta mayor estímulo, falta mayor producción de gonadotropinas, por lo tanto empiezan a elevar. FSH y LH aumenta, y eso es en el caso de una mujer postmenopáusica. Así es. Se mantiene alta la FSH, la LH, alta. ¿Por qué? Porque sigue tratando de estimular la producción del ovario, pero el ovario ya no tiene, la reserva ovárica, la cantidad de folículos ya se acabó, no hay nada más que hacer. Por eso es que así se da estas gonadotropinas en la orina. ¿Cómo será entonces la secreción de estrógenos durante la vida sexual de la mujer? En la pubertad empieza a aumentar la secreción pulsátil de estrógenos y esta secreción aumenta más entre los 13 años y los 40 años, claro, y ya se va bien yendo a medida que se pega hacia los 50 años, donde normalmente aparece la menopausia. A veces acá un poco antes la han puesto, pero acá lo importante está en que se tenga en cuenta que en ese periodo de fértil hay mucha producción de estrógenos. Después la menopausia cae, ¿no? Eso lo deben tener en cuenta. ¿Cuánto es la edad fértil en la mujer? ¿De qué edad a qué edad es? Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, es desde los 15 hasta los 49 años, ¿no? Ahora, profesor, el promedio puede ser antes, sí puede ser antes, puede ser un poco después de la menopausia, pero el promedio para el INEI es ese, ¿no? De 15 a 49 años. ¿Dónde queda eso? La montaña, ¿qué? ¿Cerro qué? ¿Cerro el Pino? Cusco, claro. Claro, muy bien. Un aplauso para su compañero. Muy bien. Hormonas del embarazo. ¿Qué hormonas hay en el embarazo? Miren, hay hormona gonadotrofina coriónica humana, HCG, que en un inicio es la que va a mantener la gestación,
¿no? Y es producida por el cuerpo lúteo, por si acaso. No vaya a ser que en el examen venga y todos están pensando que produce la placenta. No, la placenta recién se está desarrollando y una vez empieza a comandar más allá de las 10 semanas la placenta, el cuerpo lúteo ya no va a tener mayor función y la placenta va a encargarse de producir progesterona para mantener la gestación, prolactina también y estriol. La prolactina hace de que se desarrollen los conductos mamarios, ¿no es cierto? Ayuda con la producción de leche, pero también disminuye la fertilidad, hace que no haya fertilidad, ¿no es cierto? Por eso es que las personas o las mujeres que tienen la prolactina elevada no pueden embarazarse. ¿Por qué? Porque justamente tiene ese efecto sobre la fertilidad. Muy bien. ¿Cómo son las variaciones hormonales en el embarazo? Las variaciones hormonales, miren, el embarazo se divide en 3 trimestres y normalmente se considera 40 semanas el embarazo. 3 trimestres sería entonces más o menos 13 semanas para cada trimestre, ¿no? Un poquito más. ¿Cómo estaría al inicio la gonadotropina coriónica humana? Elevada, hasta que la progesterona empieza a superarla, por allá pasando la 20ª semana, y luego los estrógenos también empiezan a aumentar hasta el parto. Y la hormona gonadotropina coriónica disminuye. Esta hormona gonadotropina coriónica humana es la que está implicada hasta la fecha en lo que se conoce como la teoría hormonal para que se produzca la hiperemesis gravídica, es decir, que la mujer tenga constantemente náuseas y vómitos durante el primer trimestre del embarazo. Parece que por ahí está la cosa. Muy bien, las hormonas placentarias entonces se presentaban de esa forma, ¿no? Hormona gonadotropina coriónica, luego progesterona, estrógenos, hormona liberadora de corticotropina y HPL, que es hormona lactógeno placentario, que ahora lo vamos a ver. Esta hormona lactógeno placentaria humana, o también conocida como somatomamotropina coriónica humana, creo que así es más fácil que se puede entender qué cosa es lo que hace, tiene una similitud con la hormona de crecimiento del 96% y como 67% con la prolactina, ¿de acuerdo? ¿Se origina de dónde? De la placenta, del sincitio trofoblasto, ¿ya? Y el estímulo principal para que esto se produzca es la hipoglucemia, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son sus funciones? La lipólisis, ¿no? Que es la lisis de la ruptura, la destrucción de la grasa. ¿Para qué? Para que aumenten los niveles de ácidos grasos libres circulantes y esto sea fuente de energía para el metabolismo materno y la nutrición fetal. La resistencia a la insulina, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que aumenta la resistencia a la insulina. ¿Para qué? Para que aumente la glucosa y los aminoácidos en el plasma y que estos sean transferidos al feto. O sea, es para beneficiar la nutrición del feto. Y finalmente también esta tendrá relación con el aumento del tejido mamario. Todas estas son las hormonas peptídicas y neuropéptidos que secreta o sintetiza la placenta, ¿no? Estas son hormonas peptídicas y neuropéptidos, que lo voy a dejar para que ustedes lean. Y también las hormonas esteroideas que producen progesterona y los 3 tipos de estrógenos. A ver, si hablamos de la síntesis de progesterona y estriol en el embarazo, debemos decir que existe para poder hablar de bienestar de la unidad feto-placentaria tenemos que dosar ciertas hormonas. Una de esas es el estriol. ¿Por qué? Vamos a empezar desde arriba. La madre sintetiza progesterona a partir del colesterol, pero la placenta también hace lo mismo, ¿de acuerdo? La progesterona sirve tanto como la madre como para el feto, o sea, para mantener la gestación. En el caso del estriol hay algo bien interesante. Tiene que participar el feto, ¿de acuerdo? Miren, el colesterol, que luego se convierte en pregnenolona, y esta pregnenolona tiene que pasar por el hígado fetal. ¿Para qué? Para que esta glándula suprarrenal primero del feto pueda convertirla
en dihidroepiandrostenediona y a su vez, al pasar esta por el hígado fetal, se convierta en 16-hidroxidihidroepiandrostenediona sulfato. ¿Lo dije bien? Sí. 16-hidroxidihidroepiandrostenediona sulfato, que finalmente, por efecto de la aromatasa a nivel de la placenta, va a terminar transformándose en estriol. ¿Qué es lo necesario e importante saber de acá? ¿La fórmula de la dihidroepiandrostenediona? No. Lo que es importante es entender que para que se produzca un nivel adecuado de estriol, se necesita que tanto la glándula suprarrenal como el hígado del feto estén en óptimas condiciones y la placenta también. Por eso que es un marcador de buen funcionamiento de la unidad materno-fetal, es decir, de la placenta y del feto. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta o consulta? Si no, terminaré diciendo esta clase que no hay hombre más digno de estimación que el médico. Escucha bien, Anthony, ¿dónde está Anthony? No hay hombre más digno de estimación, que no lo digo yo, lo dice Voltaire, por si acaso. ¿Ah? Que habiendo estudiado la naturaleza desde su juventud, conoce las propiedades del cuerpo humano, las enfermedades que le atacan y los remedios que pueden beneficiarle y ejercer su arte. Así dijo Voltaire. Bueno, una estiradita por favor y continuamos con la hormona de crecimiento, mecanismo de acción, regulación y somatomedinas. Vamos al tiempo. ¿Alguien más había venido a ver, nos faltan unas cuantas diapositivas, pero vamos a pasar a ver, que hable lo que falta.